Vamos a continuar con la prueba de extender la fábrica de SD-WAN al cloud provider de Azure. Si bien es cierto, en videos pasados ya habíamos llegado hasta el transporte, es decir, que las control connections levantaran, las BFDs levantaran y tal. Por ahí hicimos un cambio bastante interesante en donde implementamos un VPN Gateway para poder alcanzar los controladores del lado de la fábrica. En este caso, mi fábrica de SD-WAN, que sabemos que no tengo un NAT directamente asociado, o al menos una IP pública más bien asociada y un NAT 1 a 1 para poder establecer una comunicación directamente por internet, que fue lo que hicimos. Nada más para recordar rapidísimo, un VPN Gateway en el Virtual WAN Hub para poder levantar esta adyacencia a través de un túnel IPsec y finalmente hacer el onboarding correspondiente. En este caso no lo vamos a hacer así, es decir, bueno, me refiero, si vamos a ocupar un VPN Gateway pero no vamos a usar Core. ¿De dónde viene todo esta continuación de este laboratorio? Tuvimos un cliente, o bueno, todavía tenemos un cliente con un requerimiento muy puntual de extender su fábrica de SD-WAN a la nube. Y creo que vale mucho la pena incorporar este conocimiento a todos los videos que hemos hecho de extender la fábrica de SD-WAN a los cloud providers, en este caso de Microsoft. Y no quise dejar pasar la oportunidad. ¿Por qué? Porque tiene diferentes variantes con lo que vimos en el pasado. Si bien es cierto todo lo que viene del libro, es decir, la teoría de, oye, usar Core, el proceso automatizado con APIs desde vManas y tal, suena muy bonito, pero a veces no cumple con los requerimientos del cliente. Y este es el caso. El cliente llegó y dijo, yo tengo este diseño de SD-WAN, ya lo tengo implementado, y yo requiero tener al menos 4 interfaces contando servicio de lo del cloud. Lo cual, una de las limitantes que tenemos usando Cloud on Ramp es tener únicamente 2 interfaces. Entonces definitivamente no pudimos movernos en el diseño y Core pues digamos que no empató con lo que el cliente necesita. Nos fuimos por una implementación, o más bien una recomendación manual, porque todavía no llegamos a la implementación, estamos en esa fase. Entonces es una implementación manual, es decir, agregar la instancia del Cloud Gateway de manera manual, interfaces y tal, y todo lo que conlleva, es decir, finalmente establecer una comunicación servicio a servicio o punto a punto. Eso en particular no llegamos en los laboratorios pasados, si recordaran únicamente al transporte, como lo digo. Por eso quise aprovechar ese requerimiento para llevarlo a un video para poder ver cómo finalmente poder comunicar simulando un servicio del lado de una host VNet hacia el on-prem, ¿no? Un router de SD-WAN en algún punto o de la red del cliente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a empezar a ver paso por paso todo lo que necesitamos configurar, implementar del lado del portal. Lo vamos a hacer todo a nivel de gráfica de interfaz de usuario. Y lo que vamos a hacer básicamente es completar la parte del transporte, casi irnos al punto donde nos quedamos en el último video, es decir, hacer el onboarding del router de SD-WAN, que todo vaya bien a través de un VPN connection, y finalmente empezarnos a meter con la parte nueva que no hemos visto en ningún video anterior, es decir, tener una instancia que nos permita tener un protocolo de enrutamiento dinámico, como en el caso de BGP, comunicar a través de esta instancia que se llama Route Server, que pudiera ser un VPN Gateway, pero en este caso lo vamos a hacer con Route Server, que fue la recomendación que estamos dándole al cliente. Y finalmente la comunicación entre la Transit VNet, en donde va a estar el router de SD-WAN, el VPN Gateway y el Route Server, que es la parte de borde, con la host VNet. Cabe destacar que la fábrica de SD-WAN ya está creada, es decir, para no tardarnos tanto en el proceso que ya conocemos, que ya hemos visto en el pasado, la fábrica ya está, es una fábrica muy básica. Los controladores del lado izquierdo, este router que me va a ayudar a poder levantar o tener una adyacencia en el data plane, y este Ubuntu Server que me va a ayudar a poder probar la comunicación hacia la host VNet del lado del cloud provider. ¿Qué más tenemos o qué más deberíamos de considerar? Del lado de Microsoft, la parte del SKU, es decir, el requerimiento puntual del cliente es 4 interfaces. Entonces, por defecto, digamos, el SKU o el tamaño más básico o de los más básicos, generación 1 me parece, únicamente te permite tener 2 interfaces. De hecho, incluso yo puedo ver aquí los DB2 y puedo revisar aquí las características, y yo veo que nada más te permite tener 2 interfaces. El cliente fue muy puntual, 4 interfaces. Entonces, dicho esto, necesito una instancia, un SKU que me permita tener hasta 4 interfaces, o incluso te permite hasta 8. Creo que los DS versión 2, me parece que de 2 a 8
interfaces. Ahorita vemos ya directamente sobre la implementación en el portal cuál es el SKU que vamos a ocupar. Puede ser la 4, la 3, etcétera. Vamos a ir a revisar en el portal cuál es la que nos conviene, ¿no? En este caso vamos a ocupar al menos que nos permita 3 interfaces. ¿Por qué 3? No voy a establecer 4 interfaces, no vale la pena en el caso del laboratorio, únicamente 3 del lado del router de SD-WAN, 2 en el transporte y 1 en el servicio. Ahorita les voy a explicar cómo va a estar diseñado. Entonces, obviamente una serie básica con 2 interfaces, pues en el laboratorio incluso ni me sirve. Necesito una que me permita al menos tener 3 interfaces. Perfecto, dicho esto, vámonos al portal de Azure a empezar a crear los componentes. Como lo comentaba, vámonos a crear toda la parte del transporte, es decir, llegar al punto en donde nos quedamos en el laboratorio anterior. ¿Ok? Obviamente, como lo comentaba, esto va a ser manual, va a ser más lento, entre comillas, al hacerlo, digamos, en comparativa con Core, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos con el uso de APIs desde el workflow de vManage y tal. En este caso ya expliqué el por qué vamos a irnos por una implementación manual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Empezar a crear el recurso donde van a estar todos los componentes. Entonces vamos a crear uno, vamos a usar un sufijo de WF para identificar qué son los recursos de este laboratorio. Y obviamente las iniciales o de componentes. En el caso de un resource group va a ser RG y WF. ¿Ok? La región se va a quedar por defecto. Hay elementos que se van a crear muy rápido, como en este caso. Habrá elementos que van a tardar más. Obviamente para guardar tiempo vamos a cortar video para esperar a que se creen los recursos como un VPN Gateway y un route server, ¿no? Que tarda aproximadamente entre 20 y 40 minutos. Después de que creamos el resource group, que es lo primero que necesitamos del lado del portal, vámonos a crear, no virtual machine, todavía no, las virtual networks. Es decir, necesitamos 2, la transit VNet y la host VNet. Ahorita les voy explicando cuáles son los segmentos que necesitamos en cada una. Igual, el resource group es el mismo, lo dejamos y aquí le vamos a poner transit VNet WF. ¿Ok? La región. Vámonos a la parte del direccionamiento. El address space vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, la 1010. ¿Ok? Que por defecto te da la 10/16. En este caso la 1010/16. Este segmento por defecto también te lo asigna. Lo vamos a borrar para customizar. Y vamos a empezar a crear los segmentos importantes. Primero, necesitamos, en este caso, vamos a ver, public. Vamos a ponerle el nombre de public, que es básicamente el transporte público en el router de SD-WAN. ¿Ok? El propósito de la subnet lo vamos a dejar por defecto, no necesitamos cambiarlo, no ahorita. El address space pues es el que creamos, el que tenemos aquí, el 1010/16. Este segmento vamos a cambiarlo aquí, vamos a ponerle 10, pero vamos a dejarlo un /28. Vamos a dejarlo así, 10/28. ¿Ok? Todo lo demás se deja igual. Vamos a agregar otra subnet, que en este caso se va a llamar private. ¿Ok? Igual aquí va a ser 28. Igual vamos para aprovechar los segmentos, 1010, pero va a terminar en 16. ¿Ok? Le damos a agregar. Vamos con el otro, que es servicio. Service. Igual el address space tiene que ser el que usamos en los demás, que es el único. Tiene que estar los segmentos dentro del address space. En este caso vamos a dejar /24, pero aquí le vamos a poner un segmento diferente. ¿Les parece el 15, por ejemplo? 10.10.15.0/24, perfecto. Nos hacen falta 2 más. ¿Cuáles son esos 2? Primero, el propósito, aquí sí va a cambiar y vamos al route server. Como les comentaba, necesitamos un route server que nos permite implementar un enrutamiento dinámico para poder intercambiar prefijos entre BGP y OMP. Igual el address space, aquí vamos a ponerlo como /27. Y si les parece vamos a dejarlo como 20, 0. Ok, ahí lo tenemos y me parece que le damos agregar. ¿Listo? Nos hace falta otro. El del VPN Gateway. Y ahí también aquí está. Virtual Network Gateway, el propósito. Aquí también usa un nombre ya predefinido que no podemos cambiarlo y que hace referencia a un VPN Gateway, como en el caso del route server, ¿no? Igual el address space lo dejamos igual. Aquí igual ya /27 lo podemos dejar.
Y de este lado vamos a ponerle el 30. 30 igual 0. Ahora, estos segmentos, las máscaras, yo les recomendaría que revisen la escalabilidad en cuanto a lo que el cliente necesita. Aquí lo estamos haciendo muy aleatoriamente, es un laboratorio, pero igual hay que revisar lo que pide cada recurso, porque hay recursos que no te permite un /29, por ejemplo, ¿no? Entonces también importa mucho la escalabilidad, cuántas IPs voy a ocupar eventualmente, ¿vale? Entonces lo dejamos así. Ya son todos los segmentos que necesito. Del lado de la Transit VNet tenemos transporte público en el SD-WAN, transporte privado SD-WAN, servicio en SD-WAN, route server para la comunicación dinámica con la host VNet, pasando a través obviamente del route server, y el gateway subnet, que es básicamente el VPN gateway que pudiera asemejarse mucho a un express route gateway, que el cliente lo va a tener o ya lo tiene. Básicamente es para que nosotros sepamos cómo se implementa o algo similar. En este caso sí lo necesitamos para poder levantar el router o meterlo a la fábrica, ¿no? Entonces le damos que revise y que empiece a crearlo. Esto también relativamente debe ser muy rápido. En lo que lo está realizando vamos a crear la otra subnet, ¿ok? Que sería, la otra VNet, que sería la host VNet. Vámonos a crear, no, aquí de nuevo no es ahí. En Virtual Networks creamos igual RGWF. Aquí le vamos a poner host VNet WF. La región igual, vámonos al direccionamiento. Aquí a 10.0 vamos a ponerle otro. Hay que recordar que en el transit usamos la 10.10/16. Si les parece podemos ocupar la 10.20/16. La de defecto la quitamos por estandarización. Igual aquí no necesitamos hacer un propósito diferente al de defecto. Aquí le podemos poner, ¿qué les parece? Vamos a ponerle host, por ejemplo. Aquí /24 se puede quedar de esa forma. Y le podemos poner aquí 20, por ejemplo, ¿no? Es igual, lo pueden customizar a gusto personal, a gusto de como el cliente lo desee. Y sin problema le damos a agregar, ¿no? Creamos. Y vamos a ver. Ya tenemos en este punto, bueno, se están creando las VNets. La Transit, donde va a estar los 3 elementos que ya comentamos. Y la Host VNet, donde va a estar el elemento que nos va a ayudar a probar la conectividad punto a punto, que era donde no habíamos llegado en los videos pasados. Me parece que no hay ninguna tarea pendiente, todo vamos bien, ¿ok? Aquí sí me gustaría irme por partes, es decir, si bien es cierto, el portal te debería de permitir crear cosas de manera paralela, hay cosas que sí van seriadas, pero preferiría irme poco a poco, porque a veces el portal he encontrado diferentes problemas y prefiero irme poco a poco, ¿no? Para no tener problemas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Virtual Machine. Vámonos a crear el Cloud Gateway, ¿no? Aquí pues igual, todo esto que estoy haciendo es algo que pudiera yo hacer a través del workflow del core, pero ya comentamos esta parte, ¿no? Vámonos al Resource Group y aquí vamos a ponerle Cloud Gateway 1, la región igual para no batallar, sin ningún tipo de redundancia. Aquí viene la parte interesante. La versión 19.5, mi fábrica está en 29.5, entonces no hay problema, hay que tener cuidado aquí con la compatibilidad en SD-WAN. Aquí viene la parte del SKU, la parte interesante. Esta es, me parece, en base a la documentación que es DC1 o D1, que de hecho si yo reviso de este lado, que es B2, voy a revisar nuevamente, esta es B2 DC1, que de hecho aquí no ni aparece. Entonces yo voy a usar DSB2, déjenme ver si de este lado cuáles tengo. Me parece 4 Virtual CPUs, me parece que esta pudiera ayudarnos. DS3, vuelvo a regresar para acá. DS3, vamos a ver, DS3, aquí está. De 2 a 8 NICs, aquí está, perdón, aquí está. ¿Vale? Entonces vamos a usar esa. Obviamente me incrementa el precio, pero bueno, es algo que vamos a terminar el laboratorio y lo vamos a borrar para que no nos genere gasto. Pero es algo muy importante que tenemos que saber en cuanto al soporte, en este caso interfaces, CPU, memoria, etcétera, que son los diferentes componentes o los diferentes elementos que consideramos al momento de implementar una solución, ¿no? Vamos a dejar vamos a crear el password, igual algo genérico. WF para no perder el sufijo. Listo.
Me parece que es todo de este lado. Ok, vámonos a la parte de networking. Aquí es importante. Host VNet, no. Este router tiene que estar en la Transit VNet. ¿Vale? Aquí puedes escoger el que tú quieras. ¿Vale? En este caso voy a escoger la public. Puedo escoger cualquiera. Pero ¿cuál es el punto importante? Que al momento de crear la VM no te permite asociar todas las interfaces, todos los segmentos que ya creamos para el router. Lo que necesitamos hacer es, una vez que se cree, apagamos la máquina, asociamos interfaces, desasociamos lo que necesitamos y volvemos a prenderla. ¿Ok? La IP que use esa, el Network Security Group esa parte, lo demás lo podemos dejar sin balanceo y tal. Me parece que todo lo demás se queda igual. Entonces revisamos y empezamos a crear la máquina. Perfecto, en lo que se está creando vámonos a crear los demás elementos que siguen, que son las Network Interfaces. Ok, necesitamos 3 interfaces en el router, ¿vale? Que son los 2 transportes y el servicio. Entonces igual, Resource Group. Aquí vamos a ponerle WAN 1, que sería la interfase número 1. Igual, Transit VNet. Aquí escogemos la public. Ok, y todo lo demás se queda igual. Listo, creamos. Y ahorita nos vamos a ir a crear, valga la redundancia, las otras 2 interfaces. Regresamos Network Interfaces. Esta que ven aquí es la que se creó automáticamente cuando creamos la VM. Pero esta, por términos de estandarización, que de hecho incluso está dentro del segmento del public, la vamos a quitar por temas de nombre y tal, para no perdernos. Entonces ese nombre raro o ese número que le pone realmente por estandarización de nombres, lo vamos a quitar. Eventualmente ahorita lo vamos a ver. Creamos la otra, que sería la WAN 2. La región la dejamos igual, transit igual, y nos vamos al private. Ok, y nos haría falta una más. Y como se pueden dar cuenta, este tipo de tareas de interfaces y tal, pues no tiene que ver nada con el route server ni el VPN gateway, ¿no? Eso nada más es a nivel de router desde SD-WAN. Igual Network Interfaces, vamos a crear la otra, Resource Group. LAN, ok, Transit VNet, y nos vamos aquí a Service, ok. Igual Review and Create. Algo que muy seguramente se preguntarán es acerca de la dirección pública. Digamos que el router de SD-WAN va a tener, y cualquier instancia, incluso una VM, va a tener una IP privada que le asigna la infraestructura de cloud. ¿Qué pasa con el acceso a Internet? Se puede habilitar, se puede tener una IP pública asignada directamente a una interfase en particular. Esto ahorita lo vamos a ver. En el caso de este router de SD-WAN, o eventualmente de SD-WAN, en esencia para este laboratorio no necesito un acceso a Internet, pero en el caso de producción o algún ambiente real de cliente muy seguramente sí. Ahorita les voy a enseñar que en una de las interfaces voy a asignarle su IP pública, que por defecto me parece que no la asigna, porque son nuevas interfaces que creamos de manera manual, no es la de defecto, y segmentos nuevos. Entonces ahorita vamos a ver cómo empezamos a asociar la dirección pública. Nos vamos a Home. Revisamos igual Network Interfaces. Aquí ya tengo las 3, ¿no? Esta no la puedo borrar obviamente porque está asociada. De hecho aquí dice que está asociada a la VM del router de SD-WAN. Entonces voy a ver, me parece que ya está creado. Y lo que tengo que hacer es apagar la máquina para asociar las interfaces que necesito, desasociar lo que necesito y volverla a prender. Entonces vamos a darle stop. Esto me va a llevar un poquito de tiempo, hay que esperar para hacer la asociación correspondiente.